Dentro del programa de becas para la excelencia docente, como iniciativa del Gobierno Nacional que busca mejorar la calidad de la educación que ofrecen las instituciones educativas y la práctica pedagógica de sus docentes, fuimos seleccionados para poder realizar estudios que nos acrediten con el título de Magíster en Pedagogía. El proceso de investigación tiene como título La transformación de la práctica pedagógica orientada al fortalecimiento de la comprensión de lectura en la institución educativa municipal Técnico Luis Orjuela. Los docentes seleccionados en este programa de becas para la excelencia pertenecen a la institución educativa municipal Técnico Luis Orjuela del municipio de Zipaquirá. La matrícula que recibe anualmente esta institución oscila entre los 700 y 1000 estudiantes, distribuidos en 3 sedes de básica primaria y la sede principal donde son atendidos los estudiantes de secundaria. Esta institución se encuentra ubicada al noroccidente del municipio de Zipaquirá. Regularmente recibe estudiantes provenientes de otras instituciones educativas, quienes presentan dificultades a nivel académico y de convivencia escolar. El grupo investigador está conformado por 4 docentes. Rubí Esmeralda Forero Delgado, licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana. Adriana Rodríguez Bernal, licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Alcira Ríos Swan, licenciada en Comercio y Contaduría de la Universidad San Buenaventura. Y Juan Francisco Martínez Pedraza, licenciado en Educación Básica Primaria con énfasis en Humanidades de la Universidad Pontificia Javeriana. En la presente investigación fue necesario realizar un análisis minucioso en los principales factores asociados a los bajos resultados obtenidos en el índice sintético de calidad, en el que se determina el nivel de desempeño académico que alcanzan las instituciones educativas, ya sean de carácter oficial o privado. La comprensión de lectura es una de las principales habilidades que debe desarrollar el estudiante y que gracias a ella se pueden ver mejores resultados en las pruebas a las cuales se enfrente dentro de su formación académica. Como principal causa hallada en el análisis de los resultados de las pruebas internas y externas, se encontró que la gran mayoría de estudiantes tienen dificultades en la comprensión de lectura a nivel literal, inferencial y crítico. Considerando que el buen desempeño en el proceso de aprendizaje de los estudiantes depende de los procesos metodológicos que emplee el docente al momento de orientar sus prácticas, se hace necesario realizar una investigación a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo incide la reflexión y la transformación de la práctica pedagógica en los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de los grados cuarto, quinto, décimo y undécimo de la institución educativa municipal Técnico Luis Orjuela? En esta investigación nos propusimos alcanzar el siguiente objetivo general: transformar la práctica pedagógica a partir de la reflexión constante, orientada hacia el fortalecimiento de los niveles de comprensión de lectura de los estudiantes de los grados cuarto, quinto, décimo y undécimo de la institución educativa municipal Técnico Luis Orjuela. En busca de alcanzar el propósito de esta investigación, se establecieron los siguientes objetivos específicos. Realizar una reflexión sistemática sobre los procesos de enseñanza en torno a la planeación, desarrollo curricular y evaluación y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje. Generar cambios en las estrategias pedagógicas y didácticas del docente a partir de la reflexión en el aula para fortalecer los niveles de comprensión de lectura. Reflexionar sobre los resultados de la transformación para poder evidenciar aportes al conocimiento pedagógico. Las categorías y subcategorías planteadas para la presente investigación son: enseñanza, conformada por las subcategorías planeación, desarrollo curricular y evaluación; aprendizaje, con la subcategoría comprensión lectora; y la categoría desarrollo del pensamiento, con la subcategoría hacer visible el pensamiento. Para cada una de las anteriores categorías tuvimos en cuenta los siguientes referentes teóricos. En la categoría de enseñanza, Pogré 2001, quien afirma que la enseñanza es una acción intencional que no necesariamente deviene en el aprendizaje o comprensión por parte de otro. Gallego y Pérez, 1999.
muestran la importancia de la enseñabilidad en el proceso de enseñanza. Barrón, 2016. Afirma que dentro de la práctica pedagógica los docentes articulan diversos saberes procedentes de su formación profesional, disciplinaria, curricular, experiencial o práctica, construidos a lo largo de su vida y de su trayectoria. Stone, 1999. Como principal referente si se considera la importancia de planear las clases desde la enseñanza para la comprensión. Para la categoría de aprendizaje, hemos considerado relevante los aportes de los siguientes teóricos. Solé, 1992. En el aprendizaje, la comprensión de lectura cumple un papel fundamental en donde se afirma que, cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. Lerner, 2001. Resalta la importancia de formar seres humanos críticos capaces de leer entre líneas y de asumir una posición propia. Por último, la categoría Desarrollo del Pensamiento, en donde Lippmann, 1988, dice que la escuela debe tomar sentido para el niño, llevándolo a creer en sus capacidades por medio de estrategias en el aula. Lara, 2012, afirma que hay pensadores y científicos que han demostrado que pensar es un proceso complejo. Para poder hacer visible el pensamiento de los estudiantes, Richard, George y Morrison, 2014, proponen las rutinas de pensamiento como posible estrategia para fomentar la participación activa y las interconexiones entre las ideas previas y las nuevas concepciones de los estudiantes. Perkins, 1997, afirma que el pensamiento es invisible tanto para la propia persona como para los demás, así como muchas de las formas que nos llevan a pensar. Por esta razón, es fundamental generar espacios en el aula para estructurar el pensamiento de manera consciente y autónoma, logrando así una enseñanza y un aprendizaje más efectivos y significativos. En el proceso de investigación realizado, fue necesario determinar la metodología a emplear toda vez que ésta nos permitiera observar, analizar datos, proponer, intervenir y llegar a la recolección de la información a través de los instrumentos empleados durante todo el proceso investigativo. Según Castro, Giraldo y Álvarez, 2010, el currículo es flexible, dinámico, continuo y como proceso no puede darse nunca por terminado. Considerando los aportes de estos autores y analizados los antecedentes institucionales, se eligió el currículo como eje central de la presente investigación, ya que se tuvo como propósito fortalecer los niveles de comprensión de lectura a partir de la transformación de la práctica pedagógica, teniendo en cuenta que desde el trabajo en el aula se puede aportar al mejoramiento y construcción constante de cada uno de los componentes que hacen parte del currículo institucional. Martínez, 2006, afirma que la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Y Sandoval, 2002, orienta el proceso investigativo correspondiente a este enfoque sugiriendo 4 momentos que se deben hacer visibles a través de todo el proceso, los cuales fueron tenidos en cuenta y son: la formulación del problema o tema o objeto de investigación, enunciación o explicación de lo que se va a investigar y las razones de por qué se va a investigar. En este orden de ideas, este enfoque permite responder a una situación que se vive en un aula particular del cual solamente el docente y sus estudiantes pueden dar cuenta. Eliot, 1990, afirma que la comprensión de procesos educativos únicamente es posible dentro de los contextos educativos mismos a partir de la comprensión de los propios autores. En este orden de ideas se eligió la investigación-acción, ya que se pretendía entender una realidad junto con las situaciones particulares que en la presente investigación son objetos de posibles mejoras. Destacamos los siguientes momentos de reflexión-acción en nuestra investigación. En el primer ciclo se busca reflexionar partiendo del contexto y de las realidades del aula, teniendo como instrumento los diarios de campo, los resultados de las pruebas internas y externas, los hallazgos obtenidos a través de la aplicación de una prueba diagnóstica y las características propias de cada una de las prácticas pedagógicas de los docentes que realizan esta investigación.
En este primer momento de reflexión se pudieron identificar algunos factores que son objeto de ser investigados para poder determinar mecanismos que puedan contribuir a su mejoramiento. Entre ellos tenemos la baja comprensión de lectura de los estudiantes y las dificultades en la práctica pedagógica de cada uno de los docentes investigadores que no logran hacer visible el pensamiento del grupo de estudiantes a quienes orientan su ejercicio docente. Observador externo. Una docente integrante del grupo investigador cumplió con las funciones de observador externo con el objetivo de identificar los aspectos positivos y a mejorar dentro de los procesos de enseñanza de los docentes investigadores de los grados cuarto, quinto, décimo y undécimo. El observador externo analiza y se apropia de los protocolos de observación, ya que según Allen 2000, en el campo de la enseñanza deben elaborarse y llevarse a la práctica algunas de las formas y procedimientos de intercambio profesional, consultas, rondas, revisiones de casos que posibilitan el aprendizaje y el crecimiento de los profesionales y que les permiten ejercer sus juicios valorativos. El protocolo desarrollado en este ciclo de reflexión es la escalera de la retroalimentación, el cual se considera como una herramienta que incentiva la valoración del trabajo por medio de unos pasos. Estos son: clarificación, valoración, me preocupa y sugiero. El segundo ciclo de reflexión comprende las planeaciones, intervenciones y observaciones realizadas por los docentes investigadores en el periodo comprendido entre los meses de junio de 2016 y agosto de 2017. También se plantea una propuesta que permita transformar las prácticas pedagógicas en el aula para que los estudiantes encuentren otras formas de aproximación al aprendizaje, y es aquí donde, gracias al aporte de diferentes autores, se inicia con la planeación de las clases en el marco de la enseñanza para la comprensión. El tercer ciclo de reflexión comprende la importancia en los procesos de investigación en el aula y la transformación de las prácticas de los docentes. Los resultados en el proceso de investigación permitieron generar cambios que favorecen la puesta en escena del docente y que a su vez se han reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. La planeación en el marco de la EPC permite que las metas de comprensión estén acorde con los hilos conductores y el tópico generador, donde el docente analiza muy bien las estrategias a desarrollar en los desempeños de comprensión. En este caso, las rutinas de pensamiento y las estrategias para la comprensión de lectura, predicción, indagación, identificación y evaluación, en las cuales se tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, quienes a su vez tienen conocimiento de los objetivos de la clase, llevándolos a una participación más activa y permanente. Resultados. En la categoría de enseñanza se obtuvieron los siguientes resultados. Los procesos de enseñanza no favorecían el aprendizaje, ya que en las prácticas de aula analizadas se desconocían en su mayoría la necesidad de reflexionar frente a lo que se consideraba una enseñanza objetiva y efectiva. Por esta razón, aunque no se puede considerar que las prácticas pedagógicas hayan sido transformadas en su totalidad, sí se puede afirmar que se viene dando un proceso de cambio en donde el docente es más consciente de la reflexión continua sobre su quehacer en el aula. Para esto, el primer paso va direccionado a la apropiación de concepto enseñanza desde el marco de la enseñanza para la comprensión. En cuanto a la evaluación y la autoevaluación, deben ser vistas como dispositivos que permiten al docente la reflexión y el mejoramiento en su práctica pedagógica, mientras que para el estudiante significa reflexión y responsabilidad de su propio aprendizaje. Aprendizaje. Al inicio de la investigación, se evidenció que el proceso de aprendizaje dependía casi en un 99% de las orientaciones del maestro, donde las estrategias implementadas en la mayoría de las clases consistían en transcribir, memorizar y copiar, y en su gran mayoría nunca las actividades eran retroalimentadas. En relación con comprensión de lectura, se evidencian dificultades. Los estudiantes desarrollan este proceso de forma fraccionada. Se considera que la comprensión de lectura solo se debe fortalecer en el área de lengua castellana. Por lo anterior, el grupo investigador reflexionó sobre sus propias prácticas, llegando al acuerdo de transformar el quehacer en el aula partiendo de la planeación en el marco de la EPC. También se planearon una serie de estrategias que permitieron favorecer la comprensión de lectura en la medida que se iban utilizando las rutinas de pensamiento y otras actividades complementarias. Desarrollo del pensamiento. En cuanto a la implementación de las rutinas de pensamiento, los estudiantes asimilaron el cambio de las prácticas tradicionales a las nuevas formas de realizar el proceso de aprendizaje, toda vez que éste se enfoque en el desarrollo del pensamiento.
no sin llegar a desconocer que al inicio se presentaron algunas dificultades, considerando que para los estudiantes la nueva propuesta para el desarrollo de la clase era un método nuevo. La comprensión de lectura en los niveles literal, inferencial y crítico mejoró satisfactoriamente, ya que en todo proceso se hacía visible la reflexión y el compromiso del estudiante frente a su aprendizaje. Conclusiones. Al realizar esta investigación, que buscaba como principal objetivo la transformación de las prácticas pedagógicas para fortalecer los procesos de comprensión de lectura en los niveles literal, inferencial y crítico, el principal hallazgo fue identificar la parálisis paradigmática como uno de los factores que tienen gran incidencia en la repetición de metodologías, el temor a la innovación y la búsqueda de nuevas formas de enseñanza, es decir, un estancamiento en su quehacer que no permitía que los estudiantes mejoraran en su proceso lector. Por lo tanto, cuando el docente está en un constante ejercicio de reflexión que involucra observación, recolección de información y análisis, se da apertura a un cambio de mentalidad y transformación de su praxis al identificar fortalezas y debilidades sobre las cuales actúa para convertirse en un profesional crítico y consciente de su responsabilidad en el aprendizaje de sus estudiantes y en la producción del conocimiento pedagógico.